20 años de matrimonio, 2 décadas construyendo una vida juntos, y ella quería celebrarlo en el club de campo más caro de la ciudad. Historia. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando insistió específicamente en este lugar, cuando nunca antes había mostrado interés en el golf o en cenas elegantes, pero pensé, oye, 20 años merecen algo especial, ¿verdad? El Ballet Parking tomó mis llaves cuando llegamos a la entrada de mármol del club de golf Hacienda San Ángel. El lugar gritaba dinero de toda la vida con sus céspedes perfectamente cuidados y miembros que probablemente heredaron su riqueza 3 generaciones atrás. Mi esposa, Isabela, salió primero, alisándose su vestido rojo y comprobando su reflejo en la ventanilla del coche. Parecía nerviosa, pero pensé que solo era el ambiente elegante que la estaba afectando. Vuelvo enseguida, cariño. Solo necesito coger algo del coche, dijo, con la voz un poco demasiado dulce. Esa debería haber sido la primera señal de alarma, pero estaba demasiado concentrado en no avergonzarme delante del personal del club. Caminé hacia la entrada, ajustándome la corbata e intentando parecer que pertenecía a ese lugar. El portero asintió respetuosamente y sentí una oleada de orgullo. 20 años de trabajo duro nos habían traído aquí. Podía permitirme esto ahora. Nos habíamos ganado esta celebración. Fue entonces cuando el valet corrió a mi lado, mirando nerviosamente a su alrededor antes de hablar en voz baja. Señor, disculpe, pero creo que necesita saber algo. Su esposa puso algo en su copa de vino mientras usted aparcaba. La vi por la ventana. Trituró algún tipo de pastilla o polvo y lo removió con el dedo. Se me heló la sangre. ¿Qué has dicho? Lo siento, señor, pero tenía que decírselo. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba, pero yo estaba limpiando las ventanas justo ahí. Definitivamente puso algo en su bebida. La que está en el lado izquierdo de su mesa. Miré a ese chico, probablemente de 19 años, arriesgando su trabajo para advertir a un completo desconocido. Mi mente repasó las posibilidades. Tal vez era algún tipo de sorpresa, como esas pastillas efervescentes que cambian el color de las bebidas. Tal vez estaba tratando de ser romántica de una manera extraña, pero en el fondo, sabía que no era así. Gracias, le dije, deslizando 400 pesos en su mano. ¿Hiciste lo correcto? Volví al comedor con el corazón palpitante pero con el rostro completamente tranquilo. Ella estaba sentada en nuestra mesa, mirando su teléfono y sonriendo a algo en la pantalla. Las copas de vino estaban exactamente donde el valet había descrito. 2 copas de un caro Burdeos que el sumiller había recomendado. Ahí estás, dijo, levantando la vista con esa misma dulce sonrisa. Empezaba a pensar que te habías perdido. Solo admiraba la arquitectura, respondí, tomando asiento. La copa de vino reposaba inocentemente a mi izquierda, un líquido rojo oscuro que podría ocultar cualquier cosa. Este lugar es realmente impresionante. Ella asintió con entusiasmo. Pensé que te encantaría. Deberíamos haber hecho esto hace años. Sus ojos no dejaban de mirar mi copa de vino y luego mi cara. ¿No vas a probar el vino? El sumiller dijo que era su mejor añada. Por supuesto. Cogí la copa y la levanté hacia ella. Pero primero, hagamos un brindis. Por nuestro futuro juntos. Por nuestro futuro, repitió ella, levantando su propia copa. Aquí es donde hice el movimiento que me salvó la vida. Mientras chocábamos las copas, las intercambié suavemente en el movimiento, un truco que había aprendido en un espectáculo de magia años atrás. La copa que había estado a mi izquierda estaba ahora en su mano, y la mía estaba a salvo en mi derecha. No se dio cuenta. Estaba demasiado concentrada en verme beber, esperando que lo que fuera que había puesto allí hiciera efecto. Ambos tomamos un sorbo, y observé su cara con atención. Nada. Ningún reconocimiento de que algo había cambiado. Este vino es realmente excelente, dije, tomando otro pequeño sorbo de lo que originalmente había sido su copa. Tienes muy buen gusto, me sonrió, completamente inconsciente de que acababa de consumir el veneno que había destinado para mí. Hago mi investigación, dijo, y luego tomó un sorbo más grande del vino. Solo lo mejor para mi esposo.
La ironía de esa frase habría sido divertida si no fuera tan aterradora. Pedimos la cena, charlamos sobre la historia del club y la observé como un halcón. Parecía normal durante los primeros minutos, hablando de los otros comensales y elogiando la decoración. Pero luego noté que parpadeaba con más frecuencia. Su habla comenzó a ralentizarse ligeramente. ¿Te encuentras bien?, pregunté, con genuina preocupación en mi voz. Pareces un poco pálida. Estoy bien, dijo, pero su mano tembló ligeramente al coger su vaso de agua. Solo estoy emocionada por esta noche, supongo. 8 minutos. Eso es lo que tardó. Estaba en medio de contarme sobre unas vacaciones que quería tomar cuando sus palabras comenzaron a arrastrarse. Luego, sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a convulsionar violentamente, su silla raspando contra el suelo de mármol mientras su cuerpo se sacudía incontrolablemente. El comedor estalló en caos. Otros comensales se levantaron de sus mesas, y yo inmediatamente grité pidiendo ayuda mientras me arrodillaba a su lado. «Llamen al 911. ¿Está teniendo algún tipo de ataque?» El personal médico del club apareció en segundos, un médico retirado que cenaba con su esposa y una enfermera que trabajaba a tiempo parcial como camarera. Evaluaron rápidamente la situación mientras yo sostenía su cabeza para evitar lesiones. ¿Qué comió o bebió?, preguntó el médico con urgencia mientras le tomaba el pulso. Solo vino, dije, y luego tomé la decisión que selló su destino. Pero creo que podría haber tomado algo. La vi poner una pastilla o polvo en su copa de vino antes de la cena. Pensé que era algún tipo de suplemento, pero ahora. La enfermera llamó inmediatamente al centro de toxicología mientras el médico continuaba su evaluación. Los paramédicos llegaron en minutos y les di la misma información. Trabajaron rápidamente para estabilizarla, y yo observé cómo la mujer que intentó matarme luchaba por su propia vida. El viaje en ambulancia al hospital fue surrealista. Ella yacía inconsciente en la camilla, con máquinas pitando a su alrededor mientras los paramédicos trabajaban para mantenerla estable. Me senté en un rincón observando a esta mujer con la que había compartido cama durante 20 años, sabiendo que acababa de intentar asesinarme. La doctora de urgencias era una mujer aguda de unos 40 años que no perdía el tiempo en cortesías. «Señor Herrera, ¿puede decirme exactamente qué consumió su esposa esta noche?» 2 copas de vino, quizás 3 sorbos de cada una. Pero ella puso algo en su copa de antemano. La vi triturar lo que parecía una pastilla o tableta. Mantuve mi voz firme. «Clínica». El ballet del club de campo también lo presenció. Ella asintió sombríamente. Los síntomas son consistentes con envenenamiento. Sus análisis de sangre nos dirán más, pero estamos tratando múltiples posibilidades. ¿Parecía deprimida últimamente? ¿Alguna vez habló de autolesionarse? No, nada de eso. Hice una pausa, dejando que el peso de lo que estaba a punto de decir se asentara. Doctora, necesito ser completamente honesto con usted. Ella no puso esa sustancia en su propio vino. La puso en el mío. El bolígrafo de la doctora dejó de moverse. Disculpe. El valet me advirtió. Ella pensó que estaba bebiendo de mi copa, pero las intercambié durante nuestro brindis. Las palabras se sentían extrañas saliendo de mi boca, como si estuviera describiendo la vida de otra persona. Estaba tratando de envenenarme. El color desapareció del rostro de la doctora. ¿Estás seguro de esto? Completamente seguro. El joven que aparca los coches la vio hacerlo. Arriesgó su trabajo para advertirme. Se disculpó y regresó 5 minutos después con un oficial de policía y un guardia de seguridad del hospital. El policía era un detective veterano llamado Ramírez, probablemente en sus 50, con ojos cansados que habían visto demasiado. Señor, necesito que me cuente todo lo que pasó esta noche desde el principio. Así que lo hice. Cada detalle, desde su insistencia en el restaurante caro hasta la advertencia del ballet y el cambio de copas. Ramírez tomó notas e hizo preguntas incisivas sobre nuestro matrimonio, nuestras finanzas, si ella tenía pólizas de seguro de vida a mi nombre. Necesitamos registrar sus pertenencias, dijo finalmente. ¿Sabe dónde está su bolso? El personal del club lo trajo en la ambulancia.
Señalé el pequeño bolso de cuero negro que estaba en la silla de visitas. Pero necesitará una orden judicial, ¿no? Circunstancias de emergencia. Si hay evidencia de intento de asesinato, podemos registrar ahora y resolver los detalles legales más tarde. Se puso guantes de látex y abrió cuidadosamente su bolso. Lo que encontró me revolvió el estómago. Primero, un pequeño vial de vidrio con residuo blanco en el fondo. Luego, una impresión de un foro de química en línea que discutía métodos indetectables y síntomas que imitaban causas naturales. Detrás de eso, una póliza de seguro de vida que nunca había visto antes, contratada a mi nombre hacía solo 6 meses. 36 millones de pesos. Pero la peor parte fue el teléfono móvil. Ramírez se desplazó por sus mensajes recientes mientras yo miraba por encima de su hombro. El hilo de conversación con alguien llamado M dejó todo muy claro. Esta noche es la noche. Cena de aniversario en la hacienda. ¿Estás segura de la dosis? Suficiente para que parezca un ataque al corazón. Los hombres mayores los tienen todo el tiempo en restaurantes elegantes. ¿Y si alguien sospecha? ¿Quién va a sospechar de una viuda afligida? Interpretaré mi papel a la perfección. No puedo esperar a empezar nuestra nueva vida juntos. Solo unas horas más. Había docenas de mensajes que se remontaban a meses atrás, planeando mi muerte como si estuvieran organizando unas vacaciones. El detective siguió leyendo, su mandíbula se tensaba con cada intercambio. Señor, voy a necesitar que venga a la fiscalía mañana para una declaración completa, y necesitaremos hablar con ese valet que le advirtió. Por supuesto. Miré de nuevo a la mujer en la cama del hospital, con tubos entrando en sus brazos, máquinas monitorizando sus signos vitales. ¿Sobrevivirá? Los médicos creen que sí. Lo que sea que usó fue diseñado para causar un paro cardíaco, pero como ella es más joven y saludable que la víctima prevista, cerró el teléfono y lo metió en una bolsa de pruebas, debería recuperarse por completo, justo a tiempo para su juicio. Las siguientes horas pasaron en una neblina de papeleo y entrevistas policiales. Llamé a mi abogado, que llegó con aspecto desaliñado y preocupado. La noticia ya se estaba extendiendo por nuestro círculo social. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de texto preocupados de amigos que habían oído hablar del accidente en el club de campo. Hacia la medianoche, la doctora volvió con una actualización. Está estable. El informe de toxicología confirma que ingirió un compuesto llamado digitalis, extraído de plantas de dedalera. Es un potente medicamento cardíaco que puede ser fatal en grandes dosis. Tiene suerte de ser joven y saludable. Suerte, repetí. La palabra sabía amarga. La buena noticia es que no debería haber ningún daño permanente. La mala noticia es que alguien sabía claramente lo que estaba haciendo. Esto no fue un envenenamiento al azar. El detective Ramírez se unió a nosotros, sosteniendo una carpeta de Manila. Hemos estado en contacto con la policía cibernética de la FGR. El historial de Internet de su esposa es extenso. Había estado investigando esto durante meses. Venenos a base de plantas, leyes de herencia, cómo actuar como una cónyuge afligida. Abrió la carpeta y me mostró capturas de pantalla impresas. Términos de búsqueda como causas naturales de ataque al corazón, muerte súbita en hombres sanos, derechos de herencia de la viuda, y toxinas que no aparecen en las autopsias. Hay más, continuó. Hemos rastreado a esta persona, M, de sus mensajes. Es un hombre llamado Marcos Solís, vive a unos 40 minutos de aquí. Tenemos unidades dirigiéndose a su dirección ahora. Miré las pruebas esparcidas sobre la mesa del hospital. 20 años de matrimonio, y había estado durmiendo junto a alguien que planeaba mi asesinato. La mujer que había compartido mi desayuno cada mañana, que me había besado al despedirme cuando me iba a trabajar, que había celebrado cada aniversario con aparente alegría. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado pasando esto?, pregunté. ¿Basado en la evidencia digital? Al menos 8 meses de planificación seria. Pero su relación. Hizo una pausa, revisando sus notas. Los primeros mensajes que encontramos datan de hace casi 2 años. 2 años.
Me había estado traicionando durante 2 años, y nunca había sospechado nada. Pensé en todas las veces que parecía distante, todas las ocasiones en que me animó a trabajar hasta tarde o a viajar por negocios. Todas las veces que sugirió que probara nuevos restaurantes o que asumiera riesgos que normalmente no tomaría. ¿Había estado tratando de matarme todo este tiempo, solo buscando la oportunidad adecuada? La radio del detective cobró vida. Lo tenemos. Marcos Solís está bajo custodia. Encontramos más pruebas en su apartamento, incluyendo investigación sobre el mismo veneno y un cronograma detallado para los eventos de esta noche. Ramírez me miró con algo que podría haber sido compasión. Señor, lamento que haya tenido que pasar por esto, pero ese chico ballet le salvó la vida esta noche. Si no hubiera intercambiado esas copas. Lo sé. Miré a través de la ventana de la habitación del hospital la forma inconsciente de mi esposa. Sé exactamente lo que habría pasado. La agencia del Ministerio Público a las 3 de la mañana parecía sacada de una película de crímenes. Luces fluorescentes duras, el olor a café rancio, y el detective Ramírez con aspecto de llevar 36 horas despierto. Pero esto no era entretenimiento. Era mi vida desmoronándose en tiempo real. Antes de empezar la entrevista formal, necesito decirle lo que encontramos en el apartamento de Solís, dijo Ramírez, esparciendo fotos sobre la mesa de metal. Esto es más profundo de lo que pensábamos inicialmente. La imagen mostraba un cronograma detallado clavado en una pared con mis rutinas diarias trazadas como una operación militar. Mi horario de gimnasio, mis lugares habituales para almorzar, la ruta que tomaba para ir al trabajo, incluso mis senderos de montaña favoritos. Te habían estado estudiando como a una rata de laboratorio. ¿Cuánto tiempo me estuvieron observando? Basado en lo que encontramos, casi 18 meses de vigilancia. Solís tenía fotos tuyas saliendo de casa, copias de tus estados de cuenta, incluso tus expedientes médicos de tu último chequeo. ¿Mis expedientes médicos? ¿Cómo los consiguieron? Tu esposa tenía acceso a la información de tu seguro. Los solicitó para fines de historial de salud familiar. El consultorio del médico nunca lo cuestionó. Ramírez señaló otra foto que mostraba un cuaderno lleno de observaciones escritas a mano. Conocían tu presión arterial, tus niveles de colesterol, tu historial familiar de enfermedades cardíacas. El Digitalis fue elegido específicamente porque desencadenaría un evento cardíaco que parecería natural dado tu perfil médico. Miré las pruebas, sintiéndome enfermo. No solo planeaban matarme. Estaban planeando el asesinato perfecto. Eso es exactamente lo que estaban haciendo. Sacó el portátil de Solís, ya abierto en una serie de documentos. La formación de Solís no es en química. Trabaja en un laboratorio de investigación farmacéutica en el centro. Esto no fue un crimen pasional. Fue un plan de ejecución cuidadosamente calculado. Los documentos eran horribles en su detalle. Cálculos de dosis basados en mi peso y historial médico, gráficos de tiempo que mostraban cuándo haría efecto el veneno, incluso escenarios de práctica donde habían ensayado diferentes formas de administrarlo. Encontramos recibos de las plantas de dedalera compradas en 3 viveros diferentes durante los últimos 4 meses, continuó Ramírez. Solís extrajo el Digitalis él mismo usando equipo que robó de su laboratorio. Probaron la concentración en ratones de laboratorio primero. Lo probaron en ratones varias veces, ajustando la fórmula hasta que obtuvieron el efecto exacto que querían, un paro cardíaco rápido que parecería un ataque al corazón inducido por el estrés. Giró la pantalla del portátil hacia mí. Pero aquí está la parte más inquietante. Este no era su primer método de elección. La pantalla mostraba una carpeta etiquetada como planes alternativos. Dentro había esquemas detallados que involucraban accidentes de coche, allanamientos de morada, incluso comida envenenada entregada en mi oficina. Habían considerado docenas de formas de matarme antes de decidirse por el enfoque de la cena de aniversario. ¿Por qué el restaurante? ¿Por qué no algo más simple? Porque era público y romántico. Una viuda afligida en la escena de la celebración de su aniversario generaría simpatía, no sospecha. Además, con todos los testigos y el entorno elegante, nadie pensaría en buscar juego sucio de inmediato. Ramírez sacó otra bolsa de pruebas que contenía un segundo teléfono móvil.
Encontramos esto en el dormitorio de Solís. Es el teléfono desechable de tu esposa. Los mensajes aquí son explícitos sobre su relación y sus planes para tu dinero. Me entregó copias impresas de los mensajes, y deseé que no lo hubiera hecho. Los detalles íntimos de su aventura, mezclados con discusiones casuales sobre mi muerte, crearon una combinación nauseabunda. Habían estado planeando su nueva vida juntos, financiada por mi seguro de vida, mientras yo trabajaba hasta tarde para pagar sus viajes de compras y días de spa. El mensaje más reciente fue enviado esta noche a las 6 de la tarde, solo 2 horas antes de que salieran a cenar, dijo Ramírez. Ella le envió un mensaje de texto: última vez que tengo que fingir que lo amo. Para la medianoche, seremos libres. Libres. 20 años de matrimonio. Y ella veía mi muerte como libertad. Hay algo más que necesitas saber, continuó el detective. Solís tiene antecedentes penales. 2 arrestos previos por fraude y una orden de alejamiento presentada por su exnovia por acoso y hostigamiento. Tu esposa sabía todo esto. Así que eligió a un criminal como su cómplice en esto. Se pone peor. La exnovia que presentó la orden de alejamiento murió en un sospechoso accidente de coche hace 8 meses. Accidente de un solo vehículo en una noche despejada. No se encontraron fallos mecánicos. El caso todavía está abierto. La habitación parecía dar vueltas. ¿Crees que también la mataron a ella? Estamos reabriendo esa investigación, pero basándonos en la cronología, parece que tu esposa conoció a Solís justo después de la muerte de su ex. Casi como si ella fuera un objetivo de reemplazo, excepto que ella tenía acceso a más dinero a través de ti. Ramírez me mostró más bolsas de pruebas. El ordenador de Solís contenía investigación sobre mí que se remontaba a 2 años, incluyendo fotos de redes sociales, registros de propiedad e información financiera. Sabían más de mi vida que algunos de mis amigos más cercanos. El motivo financiero es claro, explicó. Entre tus pólizas de seguro de vida, tu afore y el valor de tu casa, ella iba a heredar cerca de 54 millones de pesos. Solís tenía deudas de juego y drogas que sumaban casi 9 millones de pesos. Necesitaban dinero, y tú eras su solución. ¿Y mi seguro de vida real? Las pólizas que yo conocía. Ella había aumentado la cobertura de 2 pólizas existentes durante el último año, falsificando tu firma en la documentación. Las compañías de seguros nunca verificaron las firmas porque ella figuraba como tu cónyuge. Pensé en todos los documentos que me había pedido que firmara durante el último año. Solo un papeleo de rutina, siempre decía. Cosas de inversión, o documentos de impuestos. Confié en ella por completo, firmando lo que fuera que me pusiera delante. La buena noticia es que el intento de asesinato anula todos los pagos del seguro, dijo Ramírez. No verá ni un centavo de tu dinero. La mala noticia es que el abogado de Solís ya está afirmando que todo esto fue idea de tu esposa, que ella lo manipuló para que la ayudara. ¿Es eso posible? Todo es posible, pero las pruebas sugieren que eran socios por igual en esto. La investigación y planificación de Solís se remontan tan atrás como la de ella. Esto no fue manipulación. Fue colaboración. Mi abogado llegó a las 4 de la madrugada, con aspecto sombrío después de revisar las pruebas. Esto va a ser un circo mediático, advirtió. Intento de asesinato en un club de campo exclusivo, veneno en una cena de aniversario, amante secreto con antecedentes penales. A los periódicos les va a encantar esta historia. ¿Y la casa? Nuestras cuentas bancarias. Todo se congela durante la investigación, pero como tú eres la víctima y ella es la perpetradora, eventualmente obtendrás el control de los bienes matrimoniales. El dinero del seguro de vida que intentó robar permanecerá con las compañías de seguros hasta que esto se resuelva. El detective Ramírez concluyó la entrevista al amanecer. Necesitaremos que testifiques cuando esto vaya a juicio, probablemente en 6 u 8 meses. Tanto tu esposa como Solís están siendo acusados de tentativa de homicidio calificado, asociación delictuosa y fraude. Solís también está siendo acusado en conexión con la muerte de su exnovia. ¿Serán juzgados juntos? Juicios separados. El abogado de Solís ya está tratando de llegar a un acuerdo testificando contra tu esposa.
El honor entre ladrones no se aplica cuando te enfrentas a cadena perpetua. Salí de la fiscalía mientras el sol salía sobre la ciudad. 24 horas antes, había sido un hombre felizmente casado planeando una romántica cena de aniversario. Ahora era un viudo en todo menos en el nombre, con una esposa en el hospital recuperándose de su propia arma homicida. El ballet del club de campo me había salvado la vida con 4 simples frases. Si se hubiera metido en sus asuntos, si hubiera tenido miedo de involucrarse, ahora estaría en el semefo mientras ella interpretaba a la viuda afligida para las cámaras. En cambio, era ella la que luchaba por su vida. Y yo era el que salía libre a la luz de la mañana. A veces la justicia tiene un sentido de la ironía que no podrías escribir en el guión de una película. El especialista en informática forense parecía apenas tener edad para beber, pero el detective Ramírez me aseguró que era el mejor que tenían. Nos sentamos en una sala de conferencias estéril mientras me explicaba las pruebas digitales que pintaban un cuadro completo de la traición de mi esposa. Tu esposa no solo fue cuidadosa con este plan, dijo, mostrando archivo tras archivo en su portátil. Era obsesiva. Mira esta hoja de cálculo. En la pantalla había un cronograma detallado que abarcaba 14 meses. Cada entrada documentaba mis hábitos, mi horario, mis vulnerabilidades. Anotaban qué restaurantes prefería, qué noches trabajaba hasta tarde, incluso qué medicamentos tomaba para mi dolor de espalda ocasional. Lo rastreaba todo. Tus patrones de humor, tus niveles de estrés, cuando parecías más distraído o confiado. Se desplazó por cientos de entradas. Estaba construyendo un perfil psicológico para determinar el momento y el método perfectos para tu asesinato. Las entradas eran escalofriantes en su detalle clínico. Sujeto más confiado después de presentaciones de trabajo exitosas. Objetivo: bebe más vino cuando se discuten planes futuros. Mejor oportunidad durante escenarios románticos cuando la guardia está baja. Pero aquí está lo que realmente muestra premeditación, continuó el especialista, abriendo otra carpeta. Investigó el envenenamiento por digitalis durante 8 meses antes de que Solís entrara en escena. Esta no fue idea suya. Fue de ella desde el principio. El historial del navegador era una hoja de ruta de un asesinato calculado, revistas médicas sobre síntomas de paro cardíaco, artículos legales sobre derechos de herencia conyugal, foros que discutían venenos indetectables. Incluso había investigado técnicas de actuación para parecer genuinamente conmocionada y afligida. Cuando entró Solís en escena. Hace unos 10 meses, pero mira esto. Abrió un perfil de una aplicación de citas que nunca había visto antes. Estaba buscando activamente un cómplice. Su perfil se dirigía específicamente a hombres con formación en química o medicina, hombres con problemas financieros, hombres con antecedentes penales. La foto de perfil mostraba a mi esposa con un vestido ajustado que le compré para nuestro último aniversario. La biografía decía, recientemente viuda, buscando un nuevo comienzo con alguien que entienda las complicaciones de la vida. Financieramente segura y lista para la aventura. Ya se llamaba a sí misma viuda mientras yo todavía estaba vivo. Se pone peor. Tenía 3 hombres diferentes que estaba considerando como socios antes de decidirse por Solís. Los otros 2 se echaron atrás cuando empezó a hablar de un asesinato real. Solís fue el único dispuesto a seguir adelante. Ramírez se unió a nosotros, llevando una gruesa carpeta de pruebas adicionales. Solís ha estado hablando. Su abogado cree que la cooperación podría conseguirle una sentencia reducida, así que nos lo está contando todo. ¿Qué está diciendo? Que tu esposa se le acercó con un plan completamente formado. Ya había investigado el veneno, ya había trazado tus rutinas, ya había aumentado la cobertura de tu seguro. Necesitaba a alguien con acceso a equipo de laboratorio para extraer y purificar el digitalis. Ramírez extendió notas escritas a mano de la confesión de Solís. Según él, ella era la mente maestra. Controlaba cada aspecto del plan, desde el momento hasta la dosis y la coartada. Él solo proporcionó la experiencia en química. ¿Le crees? Parcialmente. Las pruebas apoyan que ella inició todo, pero Solís estaba lejos de ser una víctima inocente. Ayudó a refinar el plan, sugirió mejoras, incluso propuso métodos de respaldo si el primer intento fallaba. Los métodos de respaldo eran aterradores.
Un accidente de coche escenificado para que pareciera que me había quedado dormido al volante. Comida contaminada entregada en mi oficina durante un día ajetreado. Incluso un accidente de senderismo en el que supuestamente me había caído de un acantilado. Tenían planes de contingencia para todo, explicó Ramírez. Si la cena de aniversario fallaba, estaban preparados para volver a intentarlo en una semana usando un método diferente. El especialista en informática mostró los archivos personales de Solís, que incluían proyecciones financieras detalladas de su vida juntos después de mi muerte. Habían planeado esperar 6 meses, luego casarse y mudarse a Costa Rica, donde la extradición era difícil y 54 millones de pesos durarían toda la vida. Ya habían elegido una casa, dijo, mostrándome listados de bienes raíces que habían marcado. Propiedad frente a la playa, ubicación aislada, compra en efectivo para evitar el escrutinio financiero. ¿Y la exnovia que murió en el accidente de coche? Ramírez consultó sus notas. Solís admite que también la mataron, pero afirma que fue idea de tu esposa. Según él, la ex amenazaba con exponer su relación y las actividades criminales de Solís. Tu esposa lo convenció de que eliminarla era necesario para su futuro juntos. Así que lo convenció de cometer un asesinato para facilitar el segundo. Esa es su historia, pero las pruebas digitales sugieren que fueron socios por igual en ambos crímenes. Tu esposa investigó los hábitos de conducción y el horario de trabajo de la exnovia. Solís saboteó el sistema de frenos de su coche usando técnicas que había aprendido en línea. El alcance de sus crímenes era asombroso. 2 asesinatos planeados y 1 ejecutado, todo por dinero que ni siquiera llegarían a gastar. Y habían sido meticulosos al respecto, tratando las vidas humanas como obstáculos a eliminar. Hay algo más, dijo Ramírez, sacando un sobre de Manila. Encontramos esto en la caja de seguridad de tu esposa. Una caja que no sabías que existía, abierta bajo su apellido de soltera. Dentro había documentos que me helaron la sangre, actas de defunción de la exnovia de Solís, copias de mis expedientes médicos con notas sobre vulnerabilidades de salud explotables, enmiendas a pólizas de seguro de vida con firmas falsificadas, lo más perturbador de todo, un plan detallado para un tercer asesinato. ¿Un tercer asesinato? Tu vecina anciana, doña Carmen, la que a veces vigila tu casa cuando viajas. Planeaban matarla también. Hacer que pareciera un asalto a casa-habitación que salió mal. Era la única persona que podría haber notado el comportamiento inusual de tu esposa o la presencia de Solís alrededor de tu casa. Doña Carmen tenía 78 años, vivía sola y no había sido más que amable con nosotros durante 15 años. Planeaban asesinarla simplemente porque podría haber sido una testigo inconveniente. El nivel de insensibilidad aquí es extraordinario, dijo Ramírez. La mayoría de las personas que cometen asesinatos lo hacen en el calor de la pasión o la desesperación. Tu esposa y Solís estaban planeando múltiples asesinatos como si estuvieran organizando una empresa. El especialista en informática me mostró una última carpeta etiquetada como pruebas prácticas. Dentro había vídeos de Solís probando diferentes dosis de digitalis en animales de laboratorio con mi esposa proporcionando comentarios y sugerencias para mejorar. Se filmaron a sí mismos perfeccionando el arma homicida, dije, sin apenas creer lo que estaba viendo. 12 sesiones de prueba diferentes durante 4 meses. Documentaron todo para asegurarse de obtener la dosis exactamente correcta para tu peso corporal y condición médica. Vi a mi esposa de 20 años discutir tranquilamente la forma más efectiva de matarme, tomando notas como si estuviera siguiendo una receta. La mujer que me había besado al despedirse esa mañana, que me había dicho que me amaba antes de que saliéramos a cenar, que me había mirado a los ojos y brindado por nuestro futuro juntos. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo andaba mal en tu matrimonio?, preguntó Ramírez. No me di cuenta. Eso es lo que más me asusta. Interpretó a la esposa amorosa a la perfección hasta el momento en que intentó asesinarme. Si ese valet no me hubiera advertido, habría muerto pensando que me amaba. Los psicópatas suelen ser muy buenos manteniendo fachadas, dijo el especialista en informática. Tu esposa mostraba patrones clásicos de comportamiento antisocial, pero los ocultó lo suficientemente bien como para engañar a todos a su alrededor. Ramírez cerró las carpetas de pruebas. Ambos sospechosos están en prisión preventiva sin derecho a fianza. El juicio de Solís comienza en 3 meses. El de tu esposa en 5.
La fiscalía confía en que tienen pruebas suficientes para condenas por homicidio calificado en ambos casos. ¿Y el asesinato de la exnovia? Juicio separado para eso, pero la confesión de Solís debería ser suficiente para condenarlos a ambos. Las huellas digitales de tu esposa están por toda esa planificación también. Salí de la fiscalía con la cabeza dándome vueltas. En menos de 24 horas, descubrí que mi esposa era una asesina en serie, que había estado viviendo con una psicópata durante 2 décadas, y que 3 personas estaban muertas o casi muertas por su codicia e insensibilidad. Pero yo estaba vivo gracias a un valet de 19 años que tuvo el coraje de hablar. Estaba saliendo de esa fiscalía en lugar de ser sacado en camilla de una morgue. Mi esposa había planeado el crimen perfecto, lo había ejecutado sin fallos, y solo había fracasado porque había subestimado la decencia de un extraño que se negó a meterse en sus asuntos. A veces, los actos más pequeños de valentía lo cambian todo. La tormenta mediática estalló 3 días después de su arresto. Me desperté con camionetas de noticias aparcadas fuera de mi casa y reporteros gritando preguntas a través de mis ventanas. Complot de envenenamiento en club de lujo dominaba los titulares locales, con mi foto de boda pegada en todos los periódicos del estado. Mi abogado me aconsejó que guardara silencio, pero la historia se filtró de todos modos. Alguien en el hospital vendió detalles a la prensa, y de repente, todo el mundo sabía sobre la cena de aniversario, las copas de vino intercambiadas y la exnovia asesinada. La narrativa se escribió sola: esposa de sociedad intenta envenenar a su marido. Tomé una licencia en el trabajo y me quedé con mi hermano al otro lado de la ciudad. Incluso allí, los reporteros me encontraron. Querían el ángulo del marido afligido, el cónyuge conmocionado que descubre la vida secreta de su esposa. Querían lágrimas, drama y declaraciones sobre cómo el amor me había cegado. No obtuvieron nada de eso de mí. Las reacciones de mis amigos fueron casi peores que la atención de los medios. Algunos me apoyaron, trayendo comida y ofreciendo hombros en los que llorar, pero otros me miraban como si fuera increíblemente estúpido o de alguna manera cómplice. ¿Cómo podía no haberlo sabido? ¿Qué señales había pasado por alto? ¿Por qué no había sido más sospechoso? 20 años y nunca sospechaste nada, me preguntó mi vecina durante una conversación incómoda en el supermercado. El juicio en su voz era claro. En su mente, yo era un tonto o un mentiroso. El club de campo manejó la situación profesionalmente. El gerente llamó personalmente para disculparse y ofrecer servicios de asesoramiento. Habían revisado sus grabaciones de seguridad y confirmado completamente la historia del ballet. El chico se convirtió en un héroe local de la noche a la mañana, con las estaciones de noticias entrevistándolo sobre su rápida reacción. Solo hice lo que sentí que era correcto, dijo a las cámaras. Nadie merece ser envenenado por alguien en quien confía. La familia de mi esposa entró en negación total. Su madre me llamó llorando, insistiendo en que debía haber algún error, que su hija nunca podría hacer tales cosas. Su hermana me acusó de incriminarla para evitar pagar una pensión en un divorcio. Contrataron a su propio abogado e iniciaron una campaña pública afirmando que ella era la verdadera víctima. Las compañías de seguros se movieron rápidamente para denegar todas las reclamaciones. 3 pólizas diferentes por valor de más de 36 millones de pesos fueron anuladas en el momento en que fue acusada. Los investigadores encontraron firmas falsificadas en aumentos de pólizas que se remontaban a 18 meses, dándoles motivos para cancelar todo. Mi abogado se encargó de los trámites del divorcio mientras ella estaba en el reclusorio preventivo esperando el juicio. 20 años de matrimonio disueltos en una pila de documentos legales. Me quedé con la casa, los coches y nuestros ahorros conjuntos. Ella se quedó con sus cargos penales y su celda. La evaluación psicológica fue la parte más difícil. Terapia ordenada por el tribunal para determinar si necesitaba apoyo de salud mental después de descubrir la verdadera naturaleza de mi esposa. La psiquiatra era profesional pero persistente. La mayoría de las personas en su situación experimentan graves problemas de confianza, explicó durante nuestra tercera sesión. Vivió con alguien durante 2 décadas que estaba planeando activamente su muerte. Ese nivel de traición típicamente requiere una terapia extensa para procesarlo. Lo estoy procesando bien, le dije. Me mostró quién era realmente, y estoy agradecido de estar vivo para verlo. ¿No se siente enojado, traicionado,
confundido acerca de cómo pasó por alto las señales. Me siento aliviado. Pasé 20 años con una mujer que resultó ser una extraña. Ahora sé la verdad y puedo seguir adelante con mi vida real en lugar de la falsa que ella estaba controlando. Las reuniones de preparación para el juicio fueron agotadoras. Horas de revisión de testimonios, examen de pruebas y sesiones de estrategia. El fiscal estaba confiado pero cauteloso. Los abogados defensores en casos como este intentan pintar al marido como controlador o abusivo, me advirtió. Sugerirán que su esposa se sentía atrapada y desesperada. Esté preparado para la difamación de su carácter. Que lo intenten. Las pruebas hablan por sí solas. El juicio de Solís comenzó primero, y su testimonio contra mi esposa fue devastador. La describió como la pareja dominante, la planificadora, la que inició el contacto y propuso el asesinato como solución a sus problemas financieros. Me dijo que matarlo sería fácil, testificó Solís. Que confiaba en ella por completo y nunca sospecharía nada. Dijo que de todos modos era aburrido y que merecíamos ser felices juntos. Los periódicos se lo comieron, cada detalle de su aventura, cada aspecto de su complot de asesinato, cada pieza de evidencia sobre la muerte de la exnovia. Mi vida privada se convirtió en entretenimiento público, diseccionada y analizada por extraños con opiniones sobre todo. Pero no me escondí. Fui a trabajar, hice la compra, viví mi vida normalmente. Cuando la gente me miraba o susurraba, les sostenía la mirada directamente. No tenía nada de qué avergonzarme. Yo no era el que había cometido un asesinato. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando subí al estrado de los testigos. Mi esposa se sentó en la mesa de la defensa con un uniforme de reclusa, sin parecerse en nada a la mujer que había brindado por nuestro futuro 6 meses antes. Había perdido peso, su pelo era más corto y sus ojos tenían una frialdad que nunca antes había notado. O tal vez simplemente nunca la había estado buscando. El fiscal me guió a través de los eventos de esa noche, paso a paso. La cena de aniversario, la advertencia del ballet, el cambio de copas, sus convulsiones 8 minutos después. Hablé clara y calmadamente, apegándome a los hechos. ¿Amaba a su esposa?, preguntó el fiscal. Amaba a la mujer que pensé que era. Nunca conocí a la persona real. Su abogado defensor intentó quebrarme durante el contrainterrogatorio. Preguntas sobre nuestro matrimonio, mi horario de trabajo, si había sido emocionalmente distante o financieramente controlador. Tácticas clásicas de culpabilización de la víctima diseñadas para que el jurado simpatizara con una asesina. ¿No es cierto que a menudo trabajaba hasta tarde y dejaba a su esposa sola por largos periodos? Trabajaba para mantener a nuestra familia. Ella nunca se quejó de mi horario. ¿Controlaba sus gastos o restringía su acceso al dinero? Tenía acceso completo a todas nuestras cuentas y gastaba libremente en lo que quisiera. ¿Era consciente de que se sentía atrapada en su matrimonio? Nunca expresó sentirse atrapada. Estaba planeando activamente nuestras futuras vacaciones y hablando de la jubilación juntos justo hasta que intentó envenenarme. La defensa la pintó como una ama de casa desesperada llevada al extremo por un marido desatento. La fiscalía la pintó como una asesina calculadora que había matado antes y volvería a matar. El jurado vio a través de la manipulación de la defensa. Solís ya había sido condenado y sentenciado a cadena perpetua por 2 cargos de homicidio calificado. Su testimonio contra mi esposa fue condenatorio, y las pruebas digitales fueron abrumadoras. El veredicto llegó después de 6 horas de deliberación. Culpable de todos los cargos, tentativa de homicidio calificado, asociación delictuosa, fraude y complicidad en el homicidio de la exnovia. El juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto. Ni lágrimas, ni remordimiento, ni reconocimiento de las vidas que había destruido. Simplemente miró al frente como si esto le estuviera sucediendo a otra persona. Fuera del juzgado, los reporteros me rodearon para una declaración. Lo mantuve simple. Hoy se ha hecho justicia. Mi esposa eligió convertirse en una asesina y ahora enfrentará las consecuencias de esa elección. Estoy agradecido de estar vivo y listo para seguir adelante con mi vida.
El Club de Golf Hacienda San Ángel celebró una pequeña ceremonia la semana siguiente para honrar al ballet que me salvó la vida. Le dieron un fondo de becas para la universidad y una oferta de trabajo permanente después de la graduación. El chico estaba avergonzado por la atención pero orgulloso de lo que había hecho. Sigo pensando en lo que habría pasado si me hubiera metido en mis asuntos, me dijo durante la recepción. Tu esposa se habría salido con la suya. Pero no te metiste en tus asuntos. Elegiste involucrarte, y esa elección salvó mi vida. El club también implementó nuevas medidas de seguridad y capacitación del personal para reconocer comportamientos sospechosos. Mi caso se había convertido en una historia con moraleja, pero también había demostrado cómo la gente común podía prevenir crímenes extraordinarios. 6 meses después del juicio, vendí la casa y me mudé a un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad. Demasiados recuerdos en la vieja colonia. Demasiadas conversaciones sobre el caso de la esposa envenenadora. Quería un nuevo comienzo en algún lugar donde la gente no conociera mi historia. Mis nuevos vecinos eran amables pero respetuosos con mi privacidad. El cartero no me miraba fijamente. Los cajeros del supermercado no susurraban. Podía vivir normalmente de nuevo sin ser el tema de constantes chismes y especulaciones. Empecé a salir de nuevo después de un año. Nada serio, solo cafés con mujeres que no conocían mi historia y no hacían preguntas indiscretas sobre mi pasado matrimonio. La confianza llegó lentamente, pero llegó. El ballet se graduó de la preparatoria y fue aceptado en la Universidad Estatal con una beca de criminología. Quería convertirse en detective de policía, inspirado por su papel en la resolución de mi caso. Nos mantuvimos en contacto, reuniéndonos para almorzar cada pocos meses. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo durante una de nuestras conversaciones. Casi no dije nada esa noche. Pensé que no era asunto mío y no quería causar problemas si me equivocaba. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Mi abuela siempre decía que el mal triunfa cuando la gente buena permanece en silencio. No podría vivir conmigo mismo si te hubiera pasado algo y no hubiera hecho nada para evitarlo. Su abuela tenía razón. El mal casi había triunfado esa noche. Mi esposa había planeado el crimen perfecto, reclutado al cómplice perfecto y ejecutado su plan sin fallos. Solo había fracasado porque una persona decente se negó a permanecer en silencio. 2 años después, estoy viviendo la vida que debería haber estado viviendo todo el tiempo. Sin manipulación, sin agendas ocultas, sin miedo a la persona que duerme a mi lado. Me despierto cada mañana agradecido por las cosas simples, conversaciones honestas, risas genuinas y el conocimiento de que estoy rodeado de personas que realmente se preocupan por mi bienestar. Mi esposa está cumpliendo su sentencia de por vida en un penal de máxima seguridad a 3 horas de distancia. Nunca la he visitado, nunca he escrito, nunca he mirado atrás. Ella tomó sus decisiones, y ahora está viviendo con las consecuencias. Yo también tomé las mías. Elegí confiar en la advertencia de un extraño, actuar rápidamente bajo presión y seguir adelante en lugar de pensar en lo que podría haber sido. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte se reduce a un momento de valentía de una fuente inesperada. Estoy vivo hoy porque un ballet de 19 años decidió hacer lo correcto cuando más importaba. Esa es una deuda que nunca podré pagar. Pero también es un recordatorio de que todavía existen buenas personas en este mundo. Solo tienes que prestar atención para reconocerlas. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.